Ya. Bueno, lo que les quería comentar, lo que les quería hablar, es a propósito del seminario, que tiene que ver con las miradas sobre el paisaje, al paisaje, ¿no? En el caso propio, en el caso mío, eh, considerar que el paisaje lo considero, ¿cierto? Y lo consideramos como eh, una, una experiencia personal, una mirada personal sobre un territorio, eh, sobre un país, y específicamente quería hablar justamente de ello, del país. Eh, cuando, cuando supimos que generamos, digamos, este seminario, donde iban a haber participantes de otras latitudes, entonces me pareció pertinente hablar del país. Eh, Recuerdo que cuando recién entré en la escuela, un buen amigo, colega, que está por ahí conectado, comentaba, ¿cierto? Y él aseveraba que Chile era paisaje. Chile es paisaje, decía. Y de acuerdo a lo que dice Alan Roger, ¿cierto? Dice, la transformación de un país en paisaje supone siempre una metamorfosis. El paisaje nunca es natural, sino siempre sobrenatural. Entonces, eh, a propósito, me quedó dando vueltas esto del que Chile era un paisaje, y, y resulta que desde este punto de vista personal, yo viví toda mi infancia y toda mi adolescencia junto a la cordillera, bajo la cordillera, y si bien no vivía en la cordillera, siempre estaba presente en mi costado, siempre estaba presente. Y ahora, muchos años después, que me vine a estudiar acá a Valparaíso, me fui hacia el otro extremo, ¿cierto? Hacia la costa, pero la cordillera siempre estuvo presente. Esta imagen me parece bastante significativa. ¿Por qué? Porque esta es una cajita de fósforo que también me acompañó en esa época. Todavía existe la caja de fósforo de los Andes, de la compañía chilena de fósforo, ahora son más grandes. Esta caja de fósforo estaba como puesta dentro de la cocina, estaba en la ventana de la cocina o en el lavadero. De alguna manera estaba presente esta ventana a la cordillera, esta presencia que uno no necesariamente la tenía a la vista, sino que estaba incluso representada, ¿cierto? Como iconográficamente. Esta caja de fósforo, los Andes, representaba de alguna manera el país. Eh, Sin ir más lejos, la canción nacional, ¿no? El himno nacional, ¿cierto? Habla de la majestuosa blanca montaña. La bandera nacional, tiene el blanco, ¿cierto? En un 40% más o menos de blanco, que representa también a la cordillera. Entonces, hay ciertos símbolos que nos dan cuenta de la construcción del país, ¿no? A propósito de este elemento geográfico. Y eso es un poco lo que les quería hablar. Esta imagen es de acá, de Valparaíso, hace unos años atrás. Anoche llovió bastante fuerte y ahora salió el sol, y lo más probable es que mañana pueda aparecer la cordillera. Allá al fondo, no sé si se ve el cursor, allá al fondo se ve la cordillera de los Andes. En el frente, ¿cierto?, está la costa, y ese cordón intermedio es la cordillera de la costa. Por lo tanto, uno puede ver el ancho del país. Aquí aproximadamente son 140 kilómetros. Entonces, a propósito de esto, de que la cordillera siempre está presente, es algo como que, algo propio, ¿no? Bueno, ahondando en esto de la montaña y el significado de la montaña, eh, Martínez de Pisón, que es un catedrático montañista, tiene bastantes textos muy interesantes acerca de la montaña y el paisaje. Él dice, como tantos otros, dice, ¿cierto? El paisaje es naturaleza más cultura. Es el lugar de la querencia y los afectos. Así se diferencia de los animales. El hombre no tiene territorio,
como el hombre no tiene territorio, sí, el hombre tiene paisaje. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, me parecía pertinente mostrar cómo, de alguna manera, más allá de indagar sobre la historia del paisaje o cómo aparece el paisaje, sí la presencia de la montaña dentro de la historia del paisaje y dentro del nacimiento del paisaje. No es una coincidencia, ¿no? En este caso, ¿cierto? Aparecen son 4 pinturas de Liu Songnian, que son de la época ahí aparece, ¿cierto? 960, 1200, ¿no? Paisaje de las 4 estaciones. En estas imágenes que son bastante sugerentes, donde aparece en una proporción bastante justa y bastante medida la naturaleza, de alguna manera, una naturaleza bastante misteriosa, con este halo, ¿cierto? Esta niebla difuminada que separa, siempre está la montaña presente. Allá al fondo está la montaña, pero está separada del mundo terrenal, ¿no? Está separada de esta naturaleza inmediata, esta naturaleza inmediata que está antropizada, ¿no? Donde está intervenida por el hombre. Hay pequeñas intervenciones del hombre, pero siempre está la montaña ahí al fondo, ¿no? Y separada con este halo de niebla. Es una montaña distante. En aquella época la montaña siempre acompañaba, ¿no? Acompañaba a la vida de los habitantes, pero esta siempre iba asociada siempre iba asociada a lo tenebroso, ¿no? Siempre iba asociada al mal. La montaña era un objeto inalcanzable, o era un objeto sagrado, ¿no? Existía esta distancia, esta separación. Por otro lado, haciendo un salto en la historia, nos vamos al lado occidental. Me parecía que no había cómo no poner, ¿cierto? Cómo no presentar a Petrarca, que se dice, ¿cierto?, que es el primer escrito acerca del paisaje, y donde dice, ¿no? Hoy, llevado solo por el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar, he subido al monte más alto de esta región, al que no sin motivo llaman Mont Ventoux o Monte Ventoso, en el año 1336. No parece coincidencia que el primer texto del paisaje sea arriba de una montaña, el Monte Ventoux, que tenía 2.900 metros de altura, y por otro lado que haya sido un poeta el que lo haya descrito. De esta manera se abre, ¿cierto?, el paisaje como una disciplina, como una comprensión nueva de la estética del territorio. Una nueva revelación acerca de cómo el hombre puede enfrentar esta condición sobre la naturaleza, ¿no? Pero con una condición sin un uso, una condición desprovista de una utilidad, solo por el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar. Casi 100 años después, en todo este periodo, va a ser un barrio más o menos simple o rápido. En aquel periodo de la Edad Media, el paisaje estaba capturado por la iglesia, ¿no? Entonces estaba lleno de símbolos y de simbología, lo cual estaba muy distante a la concepción, a esta concepción casi espiritual, ¿no?, con respecto al paisaje. En este autorretrato de Durero, según Martínez de Pisón, es uno de los primeros momentos en que ahí aparece, ¿cierto?, en que aparece el paisaje desprovisto o separado, en el fondo, laicizado, ¿cierto?, separado de la religiosidad. En esta ventana aparece justamente un glaciar, en el fondo, y aparece descargado de esta condición simbólica.
el rostro del mismo de Durero está enfrentado a esta pequeña ventana que está conteniendo un pequeño fragmento. Pieter Bruegel el Viejo, en 1550, aparece con este grabado, ¿no? Y donde en este grabado aparece de manera bastante integrada, ¿no?, la condición natural y la condición cultural. En un primer plano se ve acá una especie como de un campesino con una reja, ¿no?, que va bajando, y acá abajo se ven unos pequeños asentamientos. Acá en uno de los picos de esta montaña aparece una especie de castillo, y el cielo, el fondo, el valle, todo está de alguna manera integrado, como en una sola condición. Importante también mencionar a Caspar David Friedrich, ya en el 1800. ¿Por qué? Principalmente porque no solamente con en esta aparición, ¿cierto?, en este cuadro que también es bastante famoso, Wanderer, o El caminante sobre el mar de nubes. Es el ícono, de hecho, de nuestro grupo del CEP, de WhatsApp, que está sobre la montaña, apreciando, ¿cierto?, en esta condición importante, que está en una condición como urbana, ¿no? Hay una cultura que va detrás de él. Las imágenes que trabaja Caspar David son unas imágenes que están detrás del espectador, detrás del observador, perdón, y está en una constante como de contemplación. Maderuelo, ¿cierto?, nos dice que frente al paisaje el observador no adopta una aproximación científica, sino que sufre una reacción estética que le produce emociones y le despierta sentimientos, reafirmando, ¿cierto?, lo que nos comentaba Martínez de Pisón. Otra imagen, ¿cierto?, de los hombres, dos hombres frente en el mar al crepúsculo, de Caspar David, en esta condición de contemplación absoluta, emocional. Ahora, si bajando, ¿cierto?, esta concepción de la montaña, lo llevamos a nuestro territorio, a los Andes geográficos, los Andes no es un elemento, la cordillera de los Andes no es un elemento aislado. Acá aparece la cordillera de los Andes, que es la que ordena nuestro territorio. Nuestro territorio, me refiero al continente, el continente americano, sudamericano. Está el eje del macizo de las montañas, por el lado occidental está la faja costanera, y por el lado oriental está esta gran extensión, ¿cierto?, como un gran depósito fluvial. Es en el sentido longitudinal. En el sentido transversal son tres momentos que tiene la cordillera: los Andes del norte, los centrales y los del sur, con distintos tipos de climas, lo que traduce en distintos tipos de culturas. Nosotros estamos, ¿cierto?, los Andes, nuestros Andes, ¿cierto?, están dentro de los Andes del sur, los meridionales. Y por otro lado, su altitud, que también es una influencia importante en esa cordillera, en esa imagen que tenemos, ¿cierto?, de la cajita de fósforo, se encuentran las más altas cumbres, ¿no? De hecho, el Aconcagua, que aparece ahí con casi 7.000 metros de altura, es la segunda cumbre después de las cumbres asiáticas. Ahora, eso desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista territorial, Martínez de Pisón nos dice que el territorio constituye la armazón escueta y práctica del paisaje, por lo que hay que dominarlo intelectualmente. Es la armazón. Entonces, la construcción de nuestro país, o esta visión de la cajita de fósforo, ¿no?, siempre teniendo esta como cajita de fósforo, que es como en la cordillera, como que los Andes es nuestro, no siempre fue así. El territorio, en estas primeras cartografías de Antonio Tordesillas,
aparece claramente la cordillera de los Andes en un dibujo como una línea, ¿no? Y muy importante que en todas estas cartografías son horizontales, su lectura es horizontal. Eh, Dado que la cordillera es la que ordenaba, ¿cierto? Es como fondo. Y, y bueno, los ríos tormentosos o torrentosos, ¿no? Que desembocaban hacia el Pacífico. Otra cartografía de Alonso de Valle, unos años después, ¿cierto? Se incorpora toda la zona oriental, la zona de la extensión de las Pampas, donde aparecen ya habitantes, ¿no? Pero si es que uno ve la faja occidental, está bastante fragmentada, ¿no? Y aparece nuevamente la cordillera como esta línea ordenadora. Amate Molina, casi 100 años después, en este descubrimiento, en este reconocimiento del territorio, comienza a aparecer una cordillera con otro espesor. Sí, aquí se puede apreciar, ¿cierto? Ya no es una línea, sino que es un espesor. Ya está como entendiéndose o comprendiéndose como un territorio. En esta otra cartografía de Ambrosio Higgins, el padre de la patria, ¿no? También de manera horizontal, ya aparece el territorio nacional específicamente, y aparece como una elevación, donde el límite, el fondo, aparecen acá las fumarolas, ¿no? En esos puntos rojos, la cordillera haciendo como de fondo eh, de esta patria que se empieza a conformar. La primera cartografía detallada de los Andes tiene que ver con la expedición de Malaspina. Malaspina fue una expedición que envió la corona española para poder cartografiar todos los puertos y todas las costas, ¿cierto? De América. Y para ello, bueno, por alguna vicisitud que hubo, que quedaron varados, entonces ellos atravesaron la cordillera. Y quedó cartografiado, ¿cierto? Aquí en este detalle, en el Paso de Uspallata. El Paso de Uspallata es importante y fundamental para la construcción de la República. Ya vamos a ver por qué. Luego de haberse instalado la República en 1810, Camilo Enríquez dice: en las actuales circunstancias Chile debe considerarse como una nación. Todo se ha reunido para aislarlo, todo lo impele a buscar su seguridad y felicidad en sí mismo. Es en este minuto en que, a diferencia, ¿cierto?, de esta cartografía de Malaspina, donde finalmente estaba presentando esta relación que había entre el Atlántico y entre el Pacífico. Acá está el puerto de Buenos Aires, ¿cierto? Y el otro lado está el puerto de Valparaíso. En este minuto es donde se genera, ¿cierto?, esta ruptura, donde se genera el límite, donde se genera la cordillera como una frontera. Si bien geográficamente siempre fue constituida como tal, es en este minuto que políticamente la cordillera se divide, directamente se divide en dos. Esta es la época de los exploradores. Claudio Gay fue en 1850, que fue contratado por el gobierno. Hubo una serie de exploradores y de exploraciones científicas para justamente poder identificar este nuevo país, ¿no? Desde 1810, en el fondo, tenemos un territorio delimitado, por lo tanto había que reconocerlo. Es por eso en este periodo, 1850 hasta el 1900, que hubo una explosión de exploradores extranjeros principalmente, Amado Pizzi, Mir Schmid-Mayer, von Humboldt, a propósito del levantamiento científico
¿no? El levantamiento científico del territorio. Y por último, Luis Rizopatrón, que fue quien delimita y quien fija esta cartografía nacional, levantando precisamente la cordillera de los Andes. ¿Por qué? A propósito del laudo entre Chile y Argentina en 1891, donde hubo una disputa, ¿cierto? Una disputa limítrofe. Por lo tanto, fue necesario realizar este levantamiento preciso, donde se levantaron las más altas cumbres, y finalmente se pasa ahí, se pasa el cuchillo. Ahora, pasando del territorio, ¿cierto? Ahora, cómo este territorio comienza a perfilarse como un paisaje. Perfilar el territorio, atravesar el paisaje. Cómo de alguna manera se domestica en los Andes. Martín de la Soudier dice: el paisaje es una distancia que se adopta con respecto a la visión cotidiana del espacio. Entonces hay que considerar, ¿cierto?, que antes de la llegada de los españoles, ¿no?, en la época precolonial, en la época incaica, la cordillera sí era un territorio. La cordillera sí era un territorio considerado por la cultura, ¿cierto?, por los incas. Ahí aparecen los trazados, estas rutas longitudinales sobre la cordillera. En línea celeste es el camino real que va en la ruta de la cordillera, y la línea amarilla en la ruta del valle, una ruta superior y una ruta inferior. Cada una de esas líneas, ¿cierto?, son contactos y son relaciones en esta gran red de caminos, que es el camino del Inca, ¿no? En esta gran red de caminos. ¿Para qué? Esta red no tenía otro significado, ¿cierto?, que urbanizar este territorio agreste, este territorio difícil. Y en esta urbanización tenía que ver, ¿cierto?, con el traslado económico, ¿cierto?, el traslado de mercancías y el traslado de informaciones o correos. Ahí. Ahora, en el periodo colonial, ¿no?, les comentaba a propósito del paso de Uspallata. Acá. No lo alcancé a marcar. Bueno, el paso de Uspallata, ahí aparece en ese punto el paso de Uspallata. Este punto fue fundamental para la comprensión o para la domesticación, de alguna manera, de la cordillera, ya que era el punto donde se unía la ruta, aquí está, sí, donde se unía la ruta de la cordillera con la ruta del valle, y se atravesaba, ¿cierto?, para el intercambio de especias entre el Atlántico y entre el Pacífico. Esto estamos hablando de la época inca, ¿no?, en el 1500. Luego, en la época, en la desaparición, ¿cierto?, del Imperio Inca, y a la aparición en la época de la conquista, esta ruta se afianzó. Aquí hay una cartografía entre Buenos Aires y Valparaíso, donde aparece la ruta comercial de Buenos Aires entre Buenos Aires y Santiago, y aquí en la ruta amarilla aparece desde Mendoza a Valparaíso. Es importante porque esta cartografía tiene que ver, como dice ahí, ¿cierto?, que es la ruta de correos. Era fundamental que todas las noticias que llegaban desde el reino, ¿no?, desde España, que llegaban al puerto de Buenos Aires, tenían que ser trasladadas, tenían que ser reconocidas hacia el otro lado, ¿cierto?, de la cordillera. El viaje por el Cabo de Hornos era
era, bueno, bastante... Era bastante... era terrible, era horroroso, ¿cierto? Además que ya en aquella época ya estaban en disputa con el imperio inglés, por lo tanto era muy probable que surgieran disputas allá abajo, digamos, en los mares de Drake. Por lo tanto, se reafirma y se consolida esta ruta, este atravieso, ¿no? Y para ello se fundan las ciudades de Santa Rosa de los Andes y San José de Maipo, que son las que aparecen enmarcadas acá, de alguna manera como unas bases para poder sostener, digamos, este avance, este cruce, esta ruta cordillerana. Eh, aquí aparece el trazado, y sobre este trazado, en el año 1766, Ambrosio Higgins decide, él no lo decide, sino que la implementa, ¿cierto?, una serie de edificaciones que son paradores de correo, llamadas las casuchas del rey. Ahí aparece la localización, aquí aparece, ¿cierto?, la línea divisoria de los dos países, que en ese minuto no estaban separados, ¿no? Entonces está la casucha de Ojos de Agua, Juncalillo, Las Calaveras, etcétera, y ahí está con indicando su altitud. La idea de estas casuchas eh, tenía que ver con son las primeras instalaciones en la alta cordillera que constituyen una red o una trama colonial. Estas edificaciones eh, aparecen como un nuevo paisaje, ¿sí? Aquí, ahí aparece. En ese punto, aquí en el caso, por ejemplo, de Casucha Ojos de Agua, a diferencia de la serie de edificaciones de arrieros que existían, estas edificaciones estaban ordenadas bajo otras lógicas, estaban separados de los farellones, aquí en los farellones del río Aconcagua, estaban en medio del paisaje y aparecían como unos objetos absolutamente como unos faros, como unas guías. Eh, Aquí hay unas imágenes, unas fotografías de Félix Leblanc, que tenía su socio Falk, que tenía su estudio fotográfico ahí abajo del actual reloj Turri. Falk siguió con el negocio. Y claro, aquí aparece, ¿cierto?, este objeto arquitectónico que de alguna manera comienza a abrir esta posibilidad de habitar un territorio inhabitable. Si bien eran un objetos absolutamente herméticos, como aparece ahí, claro, se empieza a generar una especie como de centro, ¿no? Entonces acá están la serie de mulas que van cargadas con las cartas o con los equipamientos. Aquí hay un personaje sentado en el acceso y este cuerpo situado, como les decía, como un faro dentro de estos grandes farellones. Acá aparece un modelo, ¿cierto? Un modelo de estas casuchas, con un cuerpo, como les decía, absolutamente hermético, levantado sobre unos depósitos morrénicos cuaternarios, que son unas pequeñas promontorios, como un faro, como una aparición, con sus muros de espesores de 60 centímetros, ¿cierto? Y un fuego interior. Todo sucedía en el interior. En estas edificaciones, el, 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 el clima, ¿cierto?, el clima agreste, el clima duro, el clima de alta montaña, sucedía afuera y aparecían estos refugios generando esta vida hermética interior. Tenían un par de perforaciones para generar unas troneras de ventilación, y en el interior estas casuchas, que originalmente estaban orientadas solamente a los correos, habían 6 llaves, 3 llaves estaban en Mendoza y 3 llaves en los Andes. En el interior había un quintal de charqui, azúcar, hierba, leña y ají.
considerar que este paso que cordillerano entre este traspaso, ¿cierto?, entre Buenos Aires y Valparaíso, del Atlántico al Pacífico, quedaba más o menos cerrado entre 6 a 8 meses por las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, esta serie de edificaciones, esta serie de construcciones generaron, estos refugios generaron continuidad en el traspaso de la información de una frontera a otra. Ahora, es importante considerar lo que llamo acá, ¿cierto?, los Andes y el paisaje. ¿Cuándo comienza a aparecer paisaje? Todavía estamos en una condición utilitaria, ¿no? Javier Maderuelo dice que el paisaje no es sinónimo de naturaleza ni tampoco del medio físico que nos rodea. Se trata de un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El arte, y nuevamente me parece significativo que no es coincidencia que Petrarca hubiera subido a la montaña y hubiera sido un poeta. No es coincidencia que el paisaje, ¿cierto?, se hubiera visualizado a través de la pintura. Aquí hay una imagen, un grabado de Schmidtmeyer, filántropo naturalista que estuvo en el continente americano, estuvo bastantes años recogiendo, y recién, ¿cierto?, comienza a aparecer una visión positivista de la montaña. Acá aparece esta imagen, un grabado como de esta situación semisimbólica, ¿no? Aparecen en el fondo estas como puertas, ¿cierto? Es como el portal de atravesar la cordillera. Aparece esta gran explanada que es justamente Uspallata. Aparecen unos personajes en la misma condición del Wanderer, ¿no?, de los personajes que pintaba Caspar David, Friedrich, desde espalda. Y de espalda muestra, ¿cierto?, este territorio habitado, este territorio con la escala humana situada, la descomunal escala geográfica versus esta otra escala humana, de alguna manera con esta visión, como les decía, con esta visión positivista. Acá un personaje muy importante a propósito de la construcción del paisaje en nuestro país, que es Rugenda. Rugenda, me imagino que muchos hemos escuchado hablar de él, hemos visto mucha pintura costumbrista, donde principalmente Rugenda fue, de alguna manera, vino a nuestro país, efectivamente nuestro país. En esa época no era el único, habían muchos pintores que estaban viniendo al Nuevo Mundo, ¿cierto? En la expansión de Europa, ¿cierto?, aparece este Nuevo Mundo con estos paisajes increíbles, estos paisajes que no existían en Europa. Por eso era importante señalar al principio estas tres fragmentos, estas tres partes de los Andes, donde las dos primeras grandes partes, ¿cierto?, los Andes centrales y los Andes del norte, iban asociados principalmente a paisajes tropicales, ¿no? Estos paisajes que de alguna manera deslumbraban a los europeos y eran los que iban a recoger. De hecho, von Humboldt, que fue uno de los grandes naturalistas que visitó nuestro continente, principalmente recogía estos territorios exóticos. Había mucha intención también colonialista, ¿cierto?, pensando en estos territorios como unas posibles fuentes de riqueza, ¿cierto?, de nueva riqueza. De hecho, el mismo von Humboldt dice que
la verdad, sobre la cordillera del sur, que no pierda el tiempo, que no hay mucho que ver, le comenta Rugendas. Pero Rugendas, de alguna manera, pasa, ¿cierto?, esta, esta idea y comprende de alguna manera y puede recoger lo que finalmente era nuestro país, aquí en este bosquejo, en este croquis, que es justamente la casucha de las calaveras, aparece claramente estas tres partes, ¿cierto? La primera parte o el primer plano, el aparecer del viajero, nuevamente, ¿cierto?, desde espalda, el aparecer como desde un viaje que llega y se le aparece este gran territorio abierto, inserto en el territorio el objeto arquitectónico, el elemento cultural, podría decir, ¿cierto? Y como fondo el paisaje geográfico, el paisaje cordillerano. Aquí hay unos óleos, ¿cierto?, de Rugendas que cabe recordar, cabe decir, que lo único que pinta en la cordillera fueron las casuchas. Por lo tanto, existía esta noción, ¿cierto?, esta concepción del paisaje de que no lo veía como un asunto meramente naturalista, sino que consideraba que el hecho de aparecer un elemento cultural, un elemento antrópico, un elemento habitado, era, ¿cierto? Eso era el paisaje. Y por otro lado, me parece importante mencionar estas dos acciones sobre la cordillera de las Andes, estas dos, como decía el título, ¿cierto? Estas dos intervenciones de ocupación, las casuchas del rey y por otro lado el transandino o trasandino, ¿no?, que de alguna manera es quien democratiza el paisaje. Aquí hay una serie de fotogramas de una película, una gran película, Dead Man, de Jim Jarmusch, donde en el inicio aparece, en la franja superior, aparecen unas imágenes del personaje que es un contador que va desde Cleveland hasta la ciudad de Machine, atravesando todo el oeste de Norteamérica. Es una ciudad ficticia, es una historia ficticia, pero todo en la banda superior aparece este personaje que mira entre medio de la ventana y observa el paisaje a través de la ventana. Y mientras observa el paisaje a través de la ventana, luego observa al personaje que tiene frente de su asiento, de su vagón. Y si uno va en la línea segunda, ¿no?, la columna segunda, aparece, ¿cierto?, una carreta, aparece un bosque y los personajes comienzan a cambiar. Los personajes comienzan a cambiar dependiendo o según acorde va cambiando el paisaje. De alguna manera, lo que comienza a demostrar, lo comienza a mostrar en estos minutos de inicio de la película, es cómo el paisaje o cómo el habitante es resultado o es sinónimo de ese paisaje que está habitando. Me pareció pertinente mostrarlo, ya que el aparecer del tren trasandino en la cordillera abrió el paisaje y lo democratizó. Hay que considerar que todas las expediciones que se hicieron en la cordillera eran élites, ¿no? Todos los científicos, todos los exploradores, los correos eran un trabajo, ¿no?, los arrieros eran un trabajo, pero la cordillera seguía estando como los paisajes de Liu Songnan, ¿no?, este paisaje chino donde tenemos la cordillera era parte de una imagen y no de una habitabilidad. Es por eso que cuando se
se instala esta idea, esta locura de generar un atravieso uniendo la red ferrocarril de Argentina con Chile a través de este tramo, que es ahí está la red, ¿no? Ese tramo, ¿no? Que es el que va entre Mendoza y los Andes, y aparece la altitud. Finalmente esto llega a puerto. eh, Luego hay que considerar que el primer tren es de 1850, acá en Chile, Copiapó Caldera, y este atravieso, ¿cierto?, que tiene que ver con una condición comercial, nuevamente, ¿cierto?, todo este traspaso de carga, todo este traspaso principalmente de mulas, ¿no?, que existía entre el Atlántico y el Pacífico, ahora tiene un valor mundial, ¿no?, pensando en el traspaso de mercancías de un lado a otro. Esto finalmente se abre en el año 1910, ¿no? Hay algunas imágenes de cómo este elemento lineal comienza a intervenir el paisaje andino a través de puentes. Aquí hay una imagen de una propaganda internacional. Esto fue un hito internacional, donde efectivamente aquí abajo en ese esquema aparece el Atlántico con el Pacífico a través de túneles, puentes, túneles, y finalmente este paisaje ya no es solo parte de algunos pocos, sino que es un paisaje que pudo ser, se abrió a, a a los habitantes a través de esta ventanilla, de esta cómoda ventanilla. En esta fotografía, ¿cierto?, hay un texto muy interesante de Pablo Lacoste, que es historiador, y él menciona y dice: el bullicio de la estación y el agudo silbato de las locomotoras no pudieron menos que llamar la atención y hacerle sentir que la montaña no era un muro sino un espacio, no era un muro sino un espacio, un camino y un puente, además de un manantial. Esto también permitió una valoración estética del paisaje de montaña a través de bueno, el Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, y por el lado argentino Ramponi, que tiene un gran texto, que es Piedra Infinita, Miguel Martos y Alfredo Bufano. Me estoy extendiendo un poco para cerrar. Presentar esta imagen, que es lo que sucedió el año pasado, 2019, que fue que se generó un atochamiento en la subida del Everest. Por lo tanto, esto en el fondo queda abierta la pregunta, ¿no? ¿A qué pasa con esta masificación del paisaje a propósito de abrir el paisaje a esto, a propósito de esta democratización de los territorios? ¿Qué pasa eh, eh, con esta condición, con esta situación, con esta saturación, con esta masificación del paisaje, como por ejemplo lo que sucedió en el Everest? Eso es la presentación. Muchas gracias. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias.